Hola, buenos días o buenas tardes. Estamos dando inicio a nuestro 19 aniversario y con ello tenemos la grabación de nuestra primera entrevista de este ciclo de conferencias de nuestro aniversario y con la honra de que esté con nosotros Azucena Amador Arzolan, una compañera fenomenal, terapeuta corporal, gestal, una mujer comprometida con su salud, con la parte emocional desde ahí primero y después, por supuesto, pues se le picó por ahí la gana de la medicina tradicional china y la salud holística, o todo este complemento a todo lo que ya hacía. Licenciada en psicología, primero que nada, ¿verdad? No la dejemos atrás y por menos, y es súper importante eso. Entonces, medicina tradicional china, medicina Hammer, práctica de herbolaria y toda la investigación posible, porque es una mujer comprometida con su estudio, para hacer cada vez más profesional y profundo su trabajo sobre la medicina alternativa. Entonces ella, que es de nuestras primeritas alumnas de Yorosha, nos viste Gracias. desde el inicio, está con nosotros para compartirnos por qué así, por qué surgió ese gusto, o si eres psicóloga, después psicoterapeuta, de las que te hayas echado una buena y extraordinaria maestra de masajes, de masaje psicocorporal y de técnicas de masaje también, ¿eh? Pero ¿por qué, mi querida Azu? Así, de la parte psicológica, el brinco al cuerpo, a la medicina. Al cuerpo va. Bueno, gracias, buenas tardes. También, pues, dando la bienvenida a esta actividad, alusiva a este 19 aniversario de Yolosha. Ya Yolosha, ahora sí, mayor de edad, ¿no? Mayor de edad. Un proyecto ya, en camino de la adultez. Quise titular mi tema como la presión arterial, ajá, una mirada desde la medicina china, desde la medicina Hammer, desde opciones herbolarias y nutricionales. Bueno, pues porque es tema de vida, porque es tema de también de mi clan, ¿no? Hay personas de la línea materna con este padecimiento, con esta sintomatología. Hace rato dijiste licenciada en psicología. Sí, tengo una formación en psicología general experimental, que es una formación que te encamina mucho a la investigación. Por eso cuando dices que muy documentada, pues lo más que se ha podido, porque pues traigo esa línea de trabajo y en donde sí reconozco y he dado un salto, ¿no? De un trabajo como muy lineal, ¿no? Muy cuadrado, a empezarme a dar la oportunidad de integrar diferentes aproximaciones, ¿no? Para la comprensión del ser humano, básicamente, ¿no? Creo que de ahí sería, y la comprensión también de lo que me pasa a mí, de lo que te pasa a ti y de lo que les pasa a los que están a mi alrededor. Eh, Tengo esta formación ahí en Yolosha, en el diplomado de psicoterapia corporal humanista, dándome cuenta de verdad que pues que es en el cuerpo en donde hay que ir a buscar mucha información para poder encontrar respuestas, o información para dar respuestas y poder comprender lo que nos está sucediendo, ¿no? Y entonces pues damos otro salto a la medicina china, ¿no? Después de la corporal, pues a la medicina china. Yo siempre he dicho que una de mis segundas opciones era ser médico, pero me dieron la primera, que fue psicología. En la UNAM llenas tu pase automático, puse psicología y dije, bueno, si no me dan psicología, medicina. Y cuando hubo la oportunidad, hace 7, 8 años de hacer esto de la medicina tradicional china, pues dije yo primero. Luego estuvimos trabajando Hammer, ¿no? Después de medicina china, pues ¿qué más para complementar, para ir añadiendo herramientas, ¿no? Que nos permitan poder entender lo que nos pasa. Y entonces, pues de lo que les quiero platicar hoy es de la presión arterial
pero compartiéndoles lo que he podido comprender de esta sintomatología desde medicina china, desde Hammer, y la otra parte, ¿no? De la nutrición, ¿qué puedo hacer antes de tomar medicamentos, ¿no? Entonces, bueno, todos creo que entendemos que la presión arterial ocurre cuando los vasos sanguíneos tienen una continua tensión, una tensión alta, ¿no? ¿Te pregunto algo? ¿Perdón? ¿Puedo preguntar algo o puedo Sí, responder claro que sí. algo? ¿Sí? Sí, A dime. ver, ahí te va, mi querida. Entonces viene, fíjate, como terapeuta, primero desde la parte emocional, primero te llevaste tu trabajo de la presión arterial a mirar como todos tus temas. Pero entonces después le incorporaste esto que nos vas a compartir ahorita, que es cómo lo explica la medicina china, cómo explica la sintomatología. Entonces fuiste a explicarte medicina china y no nada más, te lo llevaste a mayor comprensión, también desde un tema biológico, desde medicina Hammer. ¿Ok? Así es, Entonces, así es. disculpa que te hiciera una pausa. Entonces, No, está cuéntame, bien. ahora sí, ¿qué es esto? ¿Cómo Sí, explica la sí. medicina china? Ujú. Bueno, yo nada más hacía como un encuadre que es la presión arterial, creo que sí nos queda claro, y que es una de las enfermedades más silenciosas, Ujú. fíjate, más silenciosas, pero que cuando ya está como muy dañado el asunto, pues tiene consecuencias fatales, ¿no? Se dice que el 30% de la población mundial padece de la hipertensión, 30, el 30% de la población muchísimo, mundial, y muchísimo. que es uno de los principales factores de riesgo de cardiopatías y de insuficiencia renal. En la medicina alópata, curiosamente, siempre enfoca a la hipertensión desde la parte cardíaca. Y entonces te dan medicamentos, ¿no? Para que se te disminuya la presión, pues para atender al corazón. Y aquí es donde viene la parte interesante de la medicina china, porque para los chinos la respuesta no está en el corazón. Ok. Ujú. Eh, Curiosamente, para los chinos la respuesta está en el riñón. Ok. Es el órgano riñón el que se encarga de filtrar la sangre, el que se encarga de los líquidos. ¿Ah? Entonces los chinos dicen hay que darle un buen mantenimiento al riñón. Para los chinos, la tensión arterial es una presión que está ejercida por la sangre en los vasos sanguíneos cuando afecta a la arteria que alimenta al riñón Ok. y su función de filtrado. Y entonces, dicen los chinos, se obstruye, se Mm. produce la tensión arterial que va desencadenando una necrosis o insuficiencia renal. Ok. Por eso, Los por eso chinos, entonces sí, podría de alguna manera funcionar la medicina alopática porque al fin y al cabo hay algo en el flujo de la sangre que se va a corregir, pero no va a la raíz entonces. exactamente, no Ok, va a ok. la raíz. Esta es la parte maravillosa de la medicina china. Ujú. Permite entender cuál es el meollo del asunto. Y entonces para los chinos el meollo del asunto de la hipertensión está en el riñón. Cuando el riñón tiene salud, hace un buen filtrado de sangre, hace un buen filtrado de líquidos, la arteria renal está en óptimas condiciones. Ok. Cuando estamos dañando al riñón, y ahorita voy a decir como qué cositas son las que dañan al riñón, entonces estamos haciendo que el riñón se inflame, que el riñón entre en excesos, ¿no? De trabajo y después lo pasamos a una insuficiencia y esto va a hacer que se obstruya la arteria renal. Ok. Y Y provoca, al por estar, supuesto, más necrosis, más. exactamente, y entonces ya no hay un buen flujo sanguíneo. Ujú. Aquí es donde los chinos explican la presión arterial alta. Hay una sustancia importante que está aquí involucrada, ¿no? Que es la aldosterona. Cuando tenemos al riñón en estrés, se va a segregar mucha aldosterona, se va a segregar también mucho cortisol. Entonces ya se va haciendo todo un cuadro, ¿no? De reacciones químicas
de hormonas que se segregan también, que a su vez provocan como un círculo vicioso que va dañando, ¿no? Cuando tenemos una situación así prolongada, ¿no? De estrés, de estresar a nuestro riñón, y entonces finalmente pues empezamos a presentar situaciones de presión alta. Okay. Entonces los chinos dicen, ¿por qué se agota el riñón? Pues por exceso de responsabilidad. Vamos a esa parte, ¿no? Exceso de responsabilidad. Maravillosa. Esta parte maravillosa de la medicina china donde te dice, sí, esta causa orgánica, te lo explico desde aquí para que lo entiendas. Le pasa esto al riñón, a la arteria renal, básicamente. Te habla del cortisol, de la aldosterona, y te dice además, ¿qué de tu vida no has mirado y que te toca mirar para que entonces puedas poner una solución y empezar a restablecer el equilibrio? Que es un tema central de la medicina china, ¿no? Claro, es como restablecer el equilibrio de las responsabilidades, dijiste. Y hay más. Hay más. Este concepto básico de la medicina china es el equilibrio entre el macrocosmos y el microcosmos. En otras pláticas lo hemos comentado. Cuando se pierde este equilibrio, se presenta la enfermedad. Eso es básico. El desequilibrio va a estar en tus hábitos alimenticios, el desequilibrio va a estar en tus hábitos de sueño, el desequilibrio va a estar en tus actividades, ¿no? En todo lo que a lo mejor entra de una manera excesiva, ¿sí? Y entonces dice, primero que nada, exceso de responsabilidad estresa al riñón. Perfeccionismo estresa al riñón. Exceso de Sí. responsabilidad, perfeccionismo, o sea, son males, vamos a ponerlo así, ¿de qué porcentaje de la población? ¿El 90%? Y ahorita lo comentábamos, sí, Claro. lo comentábamos ahorita con lo que se cayó de las redes sociales, ¿no? Así es. Exceso de trabajo físico o psíquico Okay. al riñón. Vámonos a las emociones. La ansiedad Así es. por tiempos prolongados estresa al riñón. La depresión también. Conflictos de autoridad, fíjate. La depresión también, o sea, no nada También la más la depresión. ansiedad con el asunto del cortisol, sino también la depresión. Exactamente. Conflictos de autoridad. Estar en conflictos de autoridad. ¿Por qué? Pues porque el riñón tiene que ver con una emoción bien importante que es el miedo. El miedo es una de las emociones primarias básicas. En la evolución del ser humano es la primera que se instala por instinto de supervivencia. Entonces, conflictos con la autoridad, estar en el miedo, ¿no? No es un conflicto de autoridad de rebeldía, sino este conflicto de autoridad de sentir miedo, ¿no? Que te genera estrés. A ver, entonces es un conflicto continuo de miedo a la autoridad. Así es. De la presión que pueda hacer la autoridad, de lo nocivo que pueda hacer la autoridad, de lo así de lo impositivo, dominante que pueda ser, sería como el tema de autoridad es el que estresa. Así es. Wow, ok. Cumplir Entonces, a la autoridad, darle gusto. La aprobación paterna, diríamos en psicología. sí, vendría de ahí, ¿no? Vendría de querer quedar bien. Así es, querer quedar bien. Y vivirlo con miedo al error, con miedo a la equivocación, pues la base del perfeccionismo, ¿no? Así es la base del perfeccionismo. ¿Quién es el perfeccionista? Pues el que tiene miedo de equivocarse. Les comparto aquí en confianza, ¿no? Pues fue uno de los temas que yo trabajé en mi primer proceso terapéutico. Mi perfeccionismo, ¿no? Mi exceso de responsabilidad
Y en ese momento, Entonces, ¿te dio en algún momento síntomas de presión arterial? no, en ese momento cuando yo trabajo esto, yo no presentaba presión arterial alta. Esto fue hace como 15 años. Yo, la verdad es que la mayor parte de mi vida fui de presión baja, de 110/70. Ujú. Mi embarazo a los 23 años, 120/80. Terminó el embarazo, la lactancia y volví a 110/70. Pero desde el año pasado es cuando me he metido así, de más profundidad a leer sobre esto, porque hace un año es cuando yo empiezo a tener ya síntomas de presión alta, que yo creo que desde antes, pero no lo había yo, No lo habías registrado exacto, me daban dolores de cabeza muy fuertes hasta ahí. Ujú. y se me quitaban después de un buen rato, pero hasta ahí. Y después me di cuenta que no era tan normal. Empecé a hacer registro de mi presión arterial en esos momentos que tenía esos dolores de cabeza tan altos. Tengo un evento muy clarito y para allá voy, a lo mejor con Hammer. Ujú. Si quieren, ahorita regresamos a las Es opciones que nos dan la medicina interesantísimo. china. Interesantísimo lo del riñón, medicina china, Sí, el conflicto con la autoridad, que es lo que provoca el miedo. Wow. Y entonces ahora nos vas a picar con Hammer. bueno, ahí te voy porque lo conectamos, ¿no? Porque Eso. la verdad es que si le rascamos yo voy a decir, en mi historia de vida, sí, hubo muchas escenas de miedo Ujú. en la infancia. Y entonces, haz de cuenta que es un rompecabezas que se va armando y dices, ah, pues sí, esta pieza me queda, esta también. Pero creo que lo que ya detonó en mí de una manera manifiesta esta hipertensión arterial fue un evento de miedo que sufrí con mi hija el año pasado. Hubo dos, Ok. hubo dos. Uno antes de la pandemia, le dio influenza H1N1. Ok. Nunca había visto yo así a mi hija. Sentí que se me iba de las manos. Ujú. Se me Sentí que iba de se te las iba manos. de las manos. Wow. Así, yo la veía y decía, esta niña se me va, se me va. Ujú. Transitamos todo el proceso de ella de recuperación y a los 10 días se me viene ese dolor de cabeza. Oh, claro. Tuviste Eso, un súper estrés. exactamente, Sí, fue un claro. estrés de riñón, es miedo. Fue un miedo, Ujú. estresó al riñón, voy al médico, presión alta y salgo con la receta. Ujú. Ya, diagnóstico y de una vez hasta medicamento. Ya, sí, ya Claro. su medicina de cajón. Claro que nosotros en Yolosha, en medicina china, hemos comentado y sabemos muchas cosas de en qué momento sí hay que tomar medicina para la presión, en qué momento no. Nos hemos informado sobre las consecuencias también de estos medicamentos, ¿no? Entonces dije, bueno, mi presión no es la que requiere medicamento, asumo la responsabilidad de mi proceso porque también es asumir una responsabilidad, ¿no? Claro, claro. Ya sabía del zapote blanco, que es una de las opciones naturistas, ¿no? El extracto de zapote blanco y empecé con el zapote blanco. Vamos a conectar entonces con las opciones de medicina china. Ya sabemos de la acupuntura, los puntos que hay que trabajar, ¿no? Que es hígado 2, vesícula biliar 44 y vaso gobernador 20. Ujú. Entonces, 3 veces al día, en esos momentos agudos, ¿no? Donde se presenta es 3 veces al día las agujitas. Y tenemos también en medicina china la opción de la auriculoterapia. En auriculoterapia trabajamos el shenmen, trabajamos el punto ápice de la oreja, trabajamos el punto de la presión arterial, trabajamos el punto de viento, ¿no? Y en 3 días salí de aquel proceso, ¿no? Que fue muy, muy agudo. Dice la mayoría de las fuentes documentales que no sientes los síntomas de la presión hasta que está ya muy alta, porque es un dolor intenso de cabeza, sientes que se te salen los ojos, Ujú. dar náusea, vómito, hasta Ok.
Pero entonces esos síntomas ya son como consecuencia de haber tenido presión alta seguramente un buen tiempo sin haber sido detectada, por eso el nombre de la enfermedad silenciosa. Así es, Eso. así es. Hasta que ya está como en un grado agudo, es más fácil saber que sí existe, valga pues. Sí, exactamente. Por eso, y aquí una recomendación extensiva a todas las personas, sí tomarse frecuentemente la presión. Ya sabemos que tenemos esta situación al primer síntoma de cansancio, al primer síntoma de oídos que se siente un sonidito, al primer síntoma de mínimo dolor de cabeza. Porque, fíjate, y lo digo porque aunque lo sé a veces, lo paso por alto. Y hay veces que amanezco con dolorcito de cabeza y digo, ahorita se me quita, me enfrasco en mis actividades. Y mira, y eso que ya tienes la super conciencia de yo Sí, me tengo que cuidar, de que esto no vuelva a escalar, sé que tengo así. Y pues aún así, una a veces me lo dejo pasar. Y entonces, en algún momento, por supuesto que mi cuerpo dice, ajá, ¿no me has hecho caso? déjatelo pasar, ¿verdad? Si no. Entonces, ya por regla general, cualquier día que yo amanezca con dolor de cabeza, por mínimo que sea el dolor de cabeza, lo que me toca hacer es checar mi presión arterial. Y entonces empezar con el extracto de zapote blanco, de hojas de zapote blanco, empezar con las agujitas, ponerme la auriculoterapia. Y en 2 o 3 días me vuelvo a nivel, a veces en un día. 2 o 3 días, fíjate, pero Sí, entonces esos 2 o 3 días estás monitoreándote mañana, tarde, noche, viendo cómo así, va la. Ok, mañana y tarde, no, en esos mañana, tarde. días te monitoreas mañana y noche, nada más, mañana y noche, porque pues tampoco es recomendable estar a cada rato, ¿no? Como obsesivamente para no generar mayor Más estrés. estrés. Así, Es como también tener la confianza de que lo que estoy haciendo sirve es suficiente. y que está comprobado, ¿no? Porque en 2 o 3 días mis niveles vuelven a bajar. Okay. Vuelvo a bajar hasta 110, 74. O sea, vuelvo a bajar y el cuerpo lo siente. Yo lo siento en el cuerpo cuando ya estoy bien. Y lo único que hago, pues, es prolongar las opciones naturistas. Eso es lo que te iba a decir. Entonces vas haciendo tu mezcla de los puntos acupunturales que mencionaste, como lo dijiste también, entonces siempre apoyados de una sugerencia de al menos un médico acupuntor, ¿no? Un médico que practique la medicina china para Sí, entender el porqué de esos puntos, pero eso es una extraordinaria receta y fórmula, pues, ¿no? Como para sí, aliviar un pico y sostener, poder bajar entonces los niveles a un punto normal en 2 o 3 días, claro. al menos así es tu experiencia, ¿no? Así es, 2 o 3 días de agujas. Sí. Queda la auriculoterapia hasta una semana y lo naturista se mantiene 5 o 6 días, lo suspendo y si todo va bien pueden pasar hasta 2 meses, 3 meses, hasta 6 meses. Sin Si que haya nada. Ujú. todo está en función, otra vez, pues de algún conflicto, es Eso. que nos dice Hammer. Los Ujú. conflictos, los shocks, ¿no? El volver a vivir una situación que, como dice Hammer, ¿no? Se vive en soledad, es estresante, te provoca miedo. ¿Sí? Ujú. Eso es lo que dice, en la medicina germánica no hay enfermedades, hay programas biológicos Que para se activan, enfrentar, ¿no? Ujú. para enfrentar una situación, ¿no? Entonces, eh, Eso es súper conflicto, importante, Azu. Es, ¿mandé? no, eso es súper importante como de entender, ¿no? Y gracias por decirlo, porque es entender que nuestro cuerpo nunca, nunca, nunca está en nuestra contra. Los Sí, no, síntomas que están dando es para la conciencia de lo que tenemos que hacer emocionalmente, para tener una práctica médica responsable, sea con esta medicina alternativa que promocionamos y promovemos y uh-huh. practicamos en nuestras vidas, Sí, la medicina que es como justamente holística le llaman, ¿no? Estás juntando herbolaria con lo que dice Hammer, con lo que dice la medicina tradicional china. Es decir, no dejar
ningún aspecto fuera de la conciencia de lo que el cuerpo va diciendo para Así poder es, accionarlo. Porque está hablando así es. a favor de que me quede en la vida, no es en contra. Sí, y lo dices y lo pones así como en una integración bastante clara, ¿no? Es sumar, es Es, sumar es suma. y entender, ¿no? Y entender por qué se sube la presión arterial. Desde la medicina china ya entendí, ok, estoy estresando a mi riñón y en situaciones donde hay que hiperreaccionar, ¿no? O sea, actúa porque si no, Rapidísimo, porque si no se te va, es como si se te fuera la presa, ¿no? exactamente, ¿no? Así es. Dice que hay conflictos, ¿no? Que biológicamente nos despiertan programas de adaptación. Ujú. Y entonces mirar desde ahí a los síntomas de cualquier enfermedad te da otra perspectiva. Claro, totalmente. Porque entonces vibras diferente. Ujú. En vez de la preocupación como hasta mórbida de seguro y entonces ahora no me funciona y entonces seguro lo que viene es, no, ya no pongo ningún esquema, nada más que así es como desde la Sí, cultura de estoy atorado en una bronca que no tiene salida más que unas horrorosas, ¿no? Y no exactamente. va por ahí, ni es No, no va por ahí para toda la porque vida, y sí tiene soluciones. exactamente, eso es lo que propone Hammer, ¿no? Sin desglosarlo tanto, pero aquí lo que hay que entender con Hammer es para qué tu cuerpo está desarrollando este programa biológico. ¿Para qué entonces se está estresando el riñón? ¿Para qué se está provocando esta hipertensión? Claro. Y bueno, también Hammer dice que tiene que ver con el riñón, que tiene que ver con la aldosterona, ¿no? Que, entonces me checa porque la medicina china me habla de lo mismo. Exacto. Entonces ahí estamos en sintonía con Hammer, ¿no? Así es. Hammer dice que el shock biológico o la situación que desencadena el shock biológico es un tema de liquidez, Ok, ok. líquido, ¿no? Así es Líquido que que se se maneja la está, emoción. Pues sí, es es, perfecto. es, es líquido, ¿no? Él pone el ejemplo de un pez eh, fuera del agua. Ajá. Ujú, Tiene que hacer algo ujú. retener el líquido y no morirse, y lo único que puede hacer como programa biológico es inflamar su riñón, Ok, acumular ahí el agua ok. que no tiene alrededor, ¿no? Eso es en la naturaleza, ¿no? Para nosotros el programa sería entonces eh, liquidez monetaria, por ejemplo. Ok. Me estoy viviendo en una situación en donde me siento con el agua hasta el cuello, Ujú. ¿no? Mira nada más. En donde me... Wow, Azu, me tienes con el ojo cuadrado de lo que le has entendido y de verdad agradezco como esta profundidad en estos minutos que nos diste por todos lados eso, como un esquema bien clarito de lo que está sucediendo cuando a alguien le dicen tienes presión arterial alta, ¿no? Tienes presión arterial alta, ojo, porque tu riñón sí que está ahí en juego. Exactamente, es el tema básico tanto en Hammer como en medicina china es riñón. Fíjate, quiero compartir esto que está muy interesante. Me emocioné mucho cuando yo encontré que el óxido nítrico es una de las alternativas nutricionales, porque el óxido nítrico es un vasodilatador. Ujú, Cuando tenemos disfunción endoteliar, quiere decir el endotelio vascular se empieza ujú, a inflamar y obstruye. ujú. El óxido nítrico te permite desinflamar y desobstruir la vena. Mira nada más. Entonces, los que tenemos hipertensión arterial alta, estamos teniendo deficiencia de este óxido nítrico. No lo estamos ya consumiendo, no lo estamos generando. Eh, ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la remolacha, el ajo, Ok, así de simple y sencillo. mira nada más. Entonces, Es incrementar estos alimentos a la dieta cotidiana.
Exactamente. de manera constante, porque entonces dices un principio de los minerales, ¿no? Que es, si en este momento tengo una deficiencia alimentaria, porque eso no puede ser más que así, que no me está dando este óxido de la no sé qué que dijiste ahorita, Óxido nítrico. óxido nítrico, si no me lo está dando mi alimentación, la tengo que ingerir adicional para poder entonces regular la cantidad que necesita la arteria del riñón para poder irrigar y no obstruir la, el buen aporte sanguíneo. Exactamente, y no solo para tener en óptima condición a la arteria del riñón, sino a todo el sistema circulatorio. Ok, ok, Lo encontramos en el betabel, en el jugo de betabel. ok. Entonces yo ya sabía, porque ya sabes que también tenemos una cultura de tradición verbal de tómate esto, hazte aquello y funciona, ¿no? Así es. Bueno, pero ¿por qué funciona, no? O sea, ¿por qué funciona el ajo? Porque además hay otro remedio que te dicen, pela un ajito, lávalo, pártelo a la mitad. Déjalo toda la noche remojando el agua y al otro día bébete esa agua. Y si puedes, cómete el ajo, pero como mucha gente no se lo come, bueno. Y funciona, te baja la presión arterial y te dicen, tómate el jugo de betabel De betabel. y funciona. Tómate las hojas de zapote blanco o tómate el extracto de zapote blanco y funciona. Pero entonces yo dije, bueno, pero ¿por qué está funcionando esto? Bueno, pues esto a mí me emocionó encontrar que todas estas, el betabel, el zapote blanco, el ajo, te aportan en óxido nítrico. Y entonces es parte de la solución del entendimiento que tu cuerpo no está en tu contra te está diciendo tienes una deficiencia de esto. Ojo, como la quieras Es, ver, pero la tienes que incorporar. exactamente. Okay. Entonces, fíjate, ¿no? Resumiendo e integrando. Sí, Desde sí, la medicina china te está diciendo qué onda con tu perfeccionismo, claro. con tu sobreexigencia, qué onda con tu ansiedad, qué está pasando con tus hábitos de vida que estás estresando a tu riñón, qué onda con tu tema del miedo. Desde Hammer estamos entendiendo que es un programa biológico para un fin y que cuando tú entiendes y resuelves la situación, regresas a tu estado normal. Normal. Hammer te dice, tiene solución, no es una enfermedad, es algo que hace tu cuerpo para salvarte. Más bien. Y eso hace que vibres en una sintonía diferente en donde empiezas a ver opciones y posibilidades. Y luego tienes la parte nutricional, en donde puedes también identificar qué te está faltando, qué deficiencia de minerales. Sabemos también por Hammer y sabemos también por otras cosas que hemos estudiado en medicina china, como la terapia de los oligoelementos, que la deficiencia de minerales también nos puede ocasionar sintomatología. Claro. Entonces, pues la Por verdad eso el que óxido, ¿no? Por eso el óxido que sugieres, así es. el óxido nítrico, ¿no? Entonces, me parece que hasta hoy pues tengo una aproximación más completa de lo que me sucede a mí y a otras personas, ¿no? Con este tema de la hipertensión. Así es. Y que te ha permitido entonces, déjame ver si es así, no darte por declarada de tener que tomar una pastilla el resto de tu vida. Exactamente, me Con leíste la eso, es que no importa que sean agujas, no importa que sea óxido, que lo comas o que lo consumas en suplemento, no importa volver a revisar en ese momento de la vida qué pasó conmigo, qué sistema, qué programa biológico se activó, entonces sí, estoy acumulando, entonces tengo, no importa revisarlo 20 veces, pero pareciera que es mejor que sustituir con una píldora mágica que me dice que sí me va a quitar lo que no me va a quitar. exactamente. Y como dijiste ahorita, no importa revisarlo 20 o N veces, porque cada vez que le revisas aparece una nueva pieza. Gracias. Qué Va bonito. armando, que te decía, te va armando el rompecabezas. Así es. Y finalmente es evitar consumir medicamentos alópatas que en algún momento sabemos dañan el riñón. Así es. Entonces, si el Hacen, tema es riñón, hacen justamente el daño ahí. exactamente, ¿no?
No descarto, ¿no? Porque sabemos y también una persona que es sabia en estos temas en algún momento nos dijo, si en algún momento no queda más recurso que la medicina alópata, pues hay que abrir también a esa experiencia. Así es. Pero mi filosofía de vida siempre ha sido, entre más lo retardes, mejor, siempre y cuando te estés haciendo responsable con otras alternativas que sí te estén funcionando, ¿no? Exacto, que sí tengas la certeza de que tuvo resultados o de que está teniendo resultados. Por eso Exactamente. entonces tu medición no la sueltas, por eso entonces la observación y el estudio al respecto, ¿no? Así es. Eso, pues Sí, un sí, sí. gustazo, preciosa, un gustazazazazazo, y pueden aprender mucho más, por supuesto, de ASU y medicina tradicional china en nuestro próximo diplomado que vamos a tener en noviembre de Así es. 2022. Estamos en un grupo ya, ¿no? En nuestra primera generación de formación de médicos acupuntores de medicina tradicional china. Y también se enseña acupuntura, ¿no? Ujú. Todo y esto como esta visión que Azu nos compartió hoy. Tenemos entonces ahí en Yolosha el gusto de tenerte para pláticas continuas de salud abiertas para todo público, una vez cada mes y medio, 2 meses. Ahí vamos a estar con mucho gusto. Así es, el diplomado completo de medicina tradicional china y en consulta privada que te pido que nos dejes tus datos donde te busquen si tienes algo que quieras compartir. Pues más que nada el gusto y el agradecerte este espacio, la colaboración que tengo en este proyecto llamado Yoloshal, que estamos festejando con mucho gusto. Y estamos en estas pláticas, como bien decías, ¿no? Que vamos a empezar a trabajarlas a partir del mes de enero, pláticas informativas. La invitación también, ¿no? Al diplomado, a todos ustedes que tengan la inquietud por conocer más sobre estas medicinas, estas propuestas alternativas, propuestas holísticas, pues no se queden con las ganas. Así es. Acá en Yolosha se quitan todas las dudas. Y sí nos las hemos quitado, gracias a Dios. Sí, Mi la querida. verdad que sí. Y gracias por ser esta colaboradora presente, cumplida, comprometida, profesional. Con muchísimo cariño te abrazo y te agradezco esta entrevista. Pues muchas gracias. Bonita tarde a todos. Bueno, Bye. bye.